mañana vamos a ir a Génesis capítulo 28 en las Biblias y voy a mirar los versos 20 al 22. En realidad vamos a ver otra cosa, ¿no?, en este pasaje, pero me estoy concentrando en estos versos que son los que se toman a menudo para hablar del diezmo. El título de esta predicación es Una simiente gloriosa. Una simiente gloriosa, no un diezmo glorioso. Titular el sermón Un diezmo glorioso es hablar de cualquier cosa menos de lo que nos está hablando el pasaje bíblico. Y bueno, vamos a orar, Vamos a pedirle al Señor que nos abra el entendimiento en esta mañana. Señor, estamos frente a tu bendita palabra y como siempre queremos, antes de entrar a considerarla, pedir tu dirección a través de tu bendito Espíritu para que nos ayude a entenderla bien y a aplicarla bien. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este que tenemos acá adelante es el tercer pasaje bíblico que se utiliza para enseñarle a la iglesia acerca de los diezmos. Y es un pasaje que se utiliza debido a que pertenece a un periodo pre-mosaico. Tenemos en el libro de Levíticos el mandato a diezmar, lo vamos a ver la próxima vez eso, pero muchos dicen, bueno, eso pertenece al periodo de la ley, entonces no le corresponde a la iglesia. Algunos se han dado cuenta de esto y han tratado de buscar fuera de los parámetros de la ley pasajes bíblicos que de alguna manera, en fin, ayuden a tejer, ¿no es cierto?, todo el saco que nos ponemos en la iglesia acerca del tema del diezmo. Ya habíamos indicado que en Génesis capítulo 4 muchos dicen que ese es el primer acto de diezmo y lo descalificamos completamente. Ahí no se menciona el diezmo, hay que hacer unas maniobras raras para concluir de que Génesis capítulo 4 lo que presentó Abel y Caín son los diezmos. No es semejante cosa, no se habla de porcentaje para nada. La vez pasada habíamos visto a Abraham y en Génesis 14 y nos dimos cuenta que lo que hizo Abraham no es traer los diezmos de toda su hacienda, sino que hubo un conflicto de naciones. Abraham participó, rescató, ¿no es cierto?, un botín, y entonces lo que hizo fue entregar el 10% a un sacerdote llamado Melquisedec, y el resto que le quedó lo repartió le dio un poco del botín a los que lo acompañaron y el resto se lo devolvió todo al rey de Sodoma. O sea que no se quedó con absolutamente nada. Es el diezmo de un botín, no el diezmo de la hacienda. Así que desde ya es un error gravísimo de tratar de hacer una exégesis complicada ahí para trasladar esa idea de que debemos diezmar cuando Abraham nunca diezmó, no lo hizo antes, no lo hizo después, no hay ninguna cita bíblica que haya diezmado después de ese incidente, que le haya enseñado a sus hijos, a su esposa, no se habla absolutamente nada de eso. Pienso yo que este pasaje bíblico, sin embargo, que es el tercero de Génesis y el último, creo que es el más cercano a la idea del diezmo, como se pretende enseñar a la iglesia, es decir, lo que hizo Jacob, el nieto de Abraham en este caso, donde promete los diezmos de todo a Dios. Es decir, se ha usado este pasaje bíblico del capítulo 28 para proponer que la iglesia cristiana
debe diezmar, y tenemos el ejemplo en este gran hombre llamado Jacob. De grande no tiene nada, ya vamos a mirar bien esto, pero este gran hombre, este ejemplo de hombre cristiano en el Antiguo Testamento, para que nosotros hagamos lo mismo que hizo él, ¿no es cierto? Hacer voto delante de Dios y presentar nuestros diezmos. Bueno, si bien es cierto que el texto se parece más a la idea que planteamos en la iglesia, sin embargo, sucede que Jacob, este señor, en fin, para llegar a la aplicación de este episodio, de esta narrativa, de aplicarlo a la iglesia, tenemos que hacer, como indiqué el otro día, una maniobra exegética descomunal. Porque francamente yo no sé cómo usted puede justificar con claridad bíblica que la frase del verso 22, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, que eso que está diciendo Jacob ahí es para la iglesia. Vuelvo a insistir, nosotros leemos una frase y entonces la idea común es, sí, ven, el diezmo existía antes de la ley, por lo tanto la iglesia tiene que dar los diezmos. Bueno, lo único que yo saco de esa frase es que Jacob prometió diezmos antes de la ley, pero eso no quiere decir que me está enseñando a mí hoy, es decir, a la iglesia, que Jacob está diciendo, esta es una lección para la iglesia que todavía no existe. O que de alguna manera Dios esté diciendo acá, a través de Jacob, cosa que no lo vemos porque hay que meterle información al texto, que Dios esté diciéndole a la iglesia futura, que todavía no existe, miren a Jacob como ejemplo para que ustedes diezman en la iglesia. ¿Se da cuenta que acá tenemos que hacer, no sé, somos el trapecista, ¿no? Que salta y mientras está en el trapecio, va de aquí para allá, tenemos las 3 bolas del acróbata. Vamos haciendo maniobras en el aire. Eso es lo que hacemos con este pasaje bíblico. Lo que sucede en todo este incidente es interesante. Si ustedes se van al contexto, resulta que Jacob salió corriendo de la casa porque era un bribón, un caso serio Jacob, y terminó estafando a su hermano. Y entonces nos dice por allá en el versículo 41 del capítulo 27 que Esaú lo andaba buscando para amasijarlo al hermano, a Jacob. Entonces estaba esperando solamente que terminen los lutos acerca del padre que acababa de morir, el padre de los dos, y se había hecho promesa que cuando lo agarre a su hermano lo iba a amasijar. Jacob se hizo la valija como podía, la mochilita, y salió corriendo. Y lo que tenemos acá es a Jacob durmiendo en la intemperie. Qué triste, ¿no? Antes vivía cómodamente en la familia, en el calor del hogar, y por haber hecho las cosas mal, ahora tenemos toda una familia desintegrada y a uno que está huyendo de su propia sangre, de su propio hermano. Y bueno, este hombre nos dice ahí los versos 10 en adelante que se quedó dormido ahí en la intemperie, ¿no? Y de repente, versos 2 y 15, tuvo una visión. Se quedó dormido y apareció allí una visión. Y cuidado, no le demos mucha cuerda al tema de la visión, porque se ha escrito mucho y se ha predicado acerca de la visión. Pero acá el asunto, el enfoque no está en la visión, sino en la palabra de Dios. Pero de todas maneras tenemos en los versos 12 al 15, ustedes después lean con mucho detalle todo esto, tiene la visión esta de una escalera de ángel que toca el cielo y unos ángeles que van de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Ahí, en fin, podemos hablar de el orden, cómo se dan las cosas, no voy a perder el tiempo con eso ahora. Pero entonces nos dice que en el verso 17 este hombre se pegó un susto bárbaro. Se despertó con un pavor, y no es para menos, imagínense, está en la intemperie, solo, agarró una piedra ahí más o menos para apoyar su cabeza, y bueno, parece que él lo interpretó como una pesadilla esto. Se levantó con un miedo bárbaro. Y dice que bautiza ese lugar, o sea, bautiza no en el sentido que lo entendemos nosotros, sino que le pone el nombre a ese lugar donde tuvo este sueño, esta experiencia, con el nombre de Betel. Bet quiere decir casa y él es Dios. Entonces, la casa, Betel quiere decir casa de Dios.
Y por cierto, déjeme decirle una cosa, la teología de Jacob a esta altura del partido es un desastre. Noten ustedes que él identifica a Dios como un Dios regional, igual que lo hacían los paganos, el Dios del territorio. No podía entender de que Dios es un Dios trascendente, es Dios de todo y está en todo lugar, es un Dios omnipresente. Pero para él a esta altura de su vida no entiende estas cosas y él piensa que este es un lugar terrible porque le apareció en ese lugar, acá mora Dios, acá habita Dios, una cosa terrible. Pero bueno, entonces después de haber tenido esta visión y haberse despertado con un terror tremendo es que encaja el voto que le hace a Dios. Ahí es como tenemos que mirar la dinámica de este relato. Si no miramos esa dinámica, entonces sí, vamos a terminar diciendo, como dicen algunos, que esto es una enseñanza para la iglesia a diezmar. Y el texto, en ninguna manera la narrativa está ahí para enseñarnos a diezmar en la iglesia. No tiene nada que ver. Es más, vuelvo a insistir, este hombre se acuesta allí, en el medio de nada, tiene un sueño tremendo, se despierta con terror, pone una piedra allí, la bautiza el lugar con el nombre de Betel, y entonces hace este voto. Y dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué tal? Claro, nosotros miramos eso y decimos, un aplauso para Jacob. Hizo un voto de hacer de Dios. Esta es la conversión de Jacob. Bueno, no, usted no está leyendo bien el texto. Es un desastre esto. Es una vergüenza. Quiero que observe lo que sucede acá. Primero, él hace un voto a Dios que contiene por lo menos 3 cláusulas. Y dice este hombre, si Dios me bendice, atenti con el sí, puntos suspensivos. Si Dios me bendice, entonces, verso 21, Jehová será mi Dios. ¿Qué tal? Ya ahí es para pararse y decir, Jacob, mucho gusto de haberte conocido, pero me voy a buscar un cristiano más íntegro. Pero en este caso es, Jehová si me bendice será mi Dios. Segundo, verso 22, este lugar, si Dios me bendice, será casa de Dios. Regionaliza a Dios. Y número 3, verso 22, daré los diezmos si me bendice de todo lo que me dé. Entonces, si prestamos atención, lo que está haciendo este hombre es haciendo condiciones. Está diciendo a Dios, si tú haces una serie de cosas que son previas, entonces vamos a sentarnos a conversar y voy a hacerte mi Dios, voy a, hacer la capilla en este lugar y voy a dar los diezmos de mi hacienda. Fíjense, en verso 20, él lo va a adoptar si Dios fuere conmigo. Verso 20 en la tercera parte, si Dios me guardare. Verso 20, si Dios me diere pan y vestido. Y verso 21, si Dios me hace volver a la casa paterna. O sea que lo que está haciendo acá este hombre es poniéndole condiciones a Dios. ¿Se dan cuenta cómo es el cuadro cuando lo miramos objetivamente, sin tanta teología traída de afuera, sin tantas preconcepciones doctrinales que nada tienen que ver con el texto bíblico? Es decir, si tú haces estas cosas, Dios, si tú haces lo que yo te estoy pidiendo, lo que yo te digo, entonces yo responderé favorablemente haciendo estas cosas. Mira, hermano querido, si un cristiano se presenta en la iglesia hoy y dice, yo voy a traer los diezmos al Señor en los términos en que lo plantea Jacob acá, lo crucifican en las iglesias. Inmediatamente se levantan los pastores a decir, a darle doctrina. Oiga, todo pertenece a Dios, todo hay que dárselo a Dios, hay que tener un corazón alegre cuando traemos la ofrenda a la iglesia, y empezaríamos a tirarle la Biblia por la cabeza. ¿Cómo se atreve usted a ponerle condiciones a Dios? ¿Cómo se atreve usted a decir, Dios, si tú haces esto, yo te voy a hacer lo otro? Y estaríamos inmediatamente exhortándolo. Vale decir que este es el peor ejemplo bíblico para decirle a una persona o estimularlo
a que, siguiendo el ejemplo de Jacob, traiga los diezmos al alfolí para justificar la doctrina esta de los diezmos. Es un verdadero desastre Jacob como maestro acerca del tema del diezmo. Jacob está condicionando a Dios. Le está poniendo condiciones a Dios. Está negociando con Dios. Si Dios lo bendice primero a él, entonces él va a reconocer a Dios. O sea que lo que Jacob está haciendo es haciendo negocio. Era muy típico. Los judíos son buenos para los negocios, el pueblo de Medio Oriente son buenos para eso. Y Jacob era un negociante, era un caso tremendo para sacar ventaja de las cosas. Entonces, el diezmo de Jacob era una mera manipulación de las circunstancias, no un acto, de adoración, de consagración, de reconocimiento de que Dios está en todo lugar y es el Señor de todo, y entonces yo traigo de alguna manera un acto recreativo, un acto de acción de gracias por ese Dios que es tan bueno con mi vida. Y que es un ejemplo, dicho de paso, de ser imitado por la iglesia cristiana a través de la historia. Miren, ¿saben una cosa? Cuando miramos un poquito a este señor en esta etapa de su vida, era un verdadero desastre. Si usted quiere buscar a alguien que sea un ejemplo de cristiano, esta es la persona menos indicada. Es el peor ejemplo de cristiano que tenemos. Si algo rescatamos de este incidente es aprender a qué no debemos hacer, no a hacer lo que hace Jacob. Si usted va a imitar a Jacob, en esta etapa de su vida está frito como cristiano. No va a pasar un solo examen. Este señor es una calamidad. Era un grandísimo mentiroso, pero un mentiroso descarado ya, porque uno puede decir las mentiras a veces. Dicen algunos mentiras blancas, que es todo un cuento. Pero este señor es patético la forma descarada en que miente. Cómo le mintió a su familia, a su padre. No tiene vergüenza. Era un timador, un estafador desvergonzado que estafó a su padre, estafó a su hermano y no tuvo ningún tipo de escrúpulos. No fue un hombre que dijo, pero esto me da vergüenza y tener cierta timidez. No, se lanzó sin ningún tipo de problemas a estafar a su propia familia. Un hombre que sacaba ventaja de las circunstancias, utilizaba la astucia para pegar el salto hacia adelante, para poder aventajar a los demás. Hermanos, si Dios escogió a Jacob, no es porque era un buen hombre. Lo escogió por ser la gracia de Dios, algo que procede de un Dios bendito, un Dios bueno. Porque si tuviesen que sumarse los créditos de Jacob, este hombre jamás hubiese recibido la mirada y la bendición de Dios. Era un sinvergüenza, un timador, un escándalo. ¿Cómo vamos a usar a este hombre en esta etapa de su vida como ejemplo de cómo tenemos nosotros que responder en cuanto a diezmo se refiere? Es una cosa inconcebible, es un error de interpretación de calibre mayor de las Escrituras. Miren ustedes qué incorrecto es el razonamiento de Jacob, por ejemplo, a estas alturas, porque él reconoce que todo, en esos versículos, todo lo que obtenga, si Dios lo bendijere, vendría de la mano de Dios. Todo, no un porcentaje, todo vendría de la mano de Dios. Y el verso 22 dice, de todo lo que me dieres, de todo lo que tú me dieres. Pero el Señor dice, si de todo lo que me dieres te voy a dar solamente el 10%. Cuando una persona que piensa bien y reconoce que todo viene de la mano de Dios, diría, Señor, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tengo te doy. Porque no es mío. Es un préstamo, lo que sea, pero no es mío. El Señor dice, de todo, es típico comerciante, de todo lo que me dieres. Claro, imagínense, si Dios entra en el negocio, le conviene. Tengo a Dios al lado mío, un Dios, ¿no es cierto? Al lado mío, este territorio es de Él. ¿Quién entra acá? Tiene la máquina de hacer billetes, así que entonces si yo lo tengo de mi lado y le doy el 10%, bueno, la maquinita empieza a dar vuelta y produce billetes. En aquel entonces no se hablaba en términos de papel, pero le aumentaría la hacienda.
Y entonces, claro, ¿cómo no va a salir ganando en este negocio? Así que dice, si tú, Señor, tú me das todo esto, yo te paso el 10% y yo me quedo con el 90%. Esa es la temática de este señor. No debería de ser, Señor, si todo viene de tu mano, todo es tuyo. Esa es la manera correcta de pensar. Pero no, este señor dice, yo solamente te voy a pasar el 10%. Un egoísta de calibre mayor, por cierto. O sea que lo que busca este señor es beneficiarse a sí mismo. Inclusive al punto de querer, en fin, de sacarle ventaja a Dios. Tiene que, lógicamente, como tiene un susto bárbaro, se pegó tenía un miedo tremendo de la visión que había tenido, estaba solo, no sabía para dónde mirar, y entonces, por las dudas, lo que hizo fue tratar de arreglar las cosas con Dios. Y ya que estamos, a ver si puedo sacar alguna ventaja. Flor de nene, era Jacob cuando lo miramos en esa forma así tan cruda. Yo pienso que a Jacob a mí me hubiese gustado tenerlo bien lejos, no de vecino. Porque imagínense que lo invitan ustedes a comer en la casa, a tomarse un vaso de jugo. Yo no sé qué es, no sé si no se lleva el vaso, el jugo y todo, y la mesa donde se lo tomó también, en un caso serio. Hoy hacemos exactamente lo mismo, Mucha gente cuando trae los diezmos a la iglesia, lo hace para beneficiarse de Dios. Le enseñamos a las personas, si tú quieres ser bendecido, trae los diezmos al alfolí. Y agarramos a Malaquías capítulo 3, que ya lo vamos a explicar. Y decimos, ¿por qué? Porque el Señor dice, traed los diezmos y yo abriré las ventanas de los cielos y veréis, probadme, dice, si no abro las ventanas de los cielos y los voy a bendecir hasta que sobreabunde. Entonces la gente dice, bueno, si tú quieres que Dios te bendiga, trae los diezmos. Y entonces la gente hace la cuenta y dice, bueno, a mí me conviene este asunto. Yo doy 10, pero el Señor me da más. Y entonces lo que estás haciendo, estás actuando de la misma manera que actuó Jacob en esa ocasión. Eso es una sinvergüenzada. Es duro lo que estoy diciendo, pero es una sinvergüenzada. Ponerle condición a Dios es, en lugar de decir gracias porque diste tu vida para salvarme, vamos a decirle a Dios, sí, me salvaste, tengo vida eterna, pero bueno, a mí me cuesta ganar el peso, da gracias que te doy el 10%, pero ojo, si te doy el 10% no te olvides tu promesa, que me tienes que abrir las ventanas de los cielos y bajar, ¿no es cierto?, lluvias, tormentas, aluviones de bendiciones, y entonces terminamos nadando en bienestar, en placeres, en dinero, en capital. Ahora, cuando este señor le promete los diezmos a Dios, ¿a dónde los iba a llevar? No existía el sacerdocio instituido como en el libro de Levíticos, donde la gente traía los diezmos a los sacerdotes. ¿A quién se los iba a dar? Él promete eso, te voy a dar los diezmos. Bueno, ¿a dónde los iba a llevar? ¿A quién se los iba a dar? Había sacerdotes como Melquisedec, por ejemplo, pero no hay un sacerdocio establecido. Es más, no se indica en toda la Biblia que antes y después de este incidente, Jacob haya cumplido el voto que le hizo a Dios, es decir, de venir a traer los diezmos de todo lo que el Señor le había dado, que por cierto ahora no tiene un peso partido al medio, si no, no estaría durmiendo en el campo. Resulta que después se las pasó 14 años viviendo en la casa de su suegro, que era otro sabandija. Parece que es genético esto, corría en la familia el pillaje. El Labán, la madre lo mandó cuando salí de la casa porque tu hermano te anda buscando y te la va a dar. Y entonces le dijo, hacete la mochila y andate a ver a mi hermano, casate con una de por allá, porque Esaú era un caso serio, se casó con una pagana y qué sé yo, estaba avergonzando a la familia. Dice, andá a buscar allá en la familia de mi hermano una mujer. Bueno, se fue miren a dónde fue a parar, la casa de otro bribón, Labán, un pillo. Y resulta que, ¿qué hizo Jacob? Como era más pillo, más piola que Labán, terminó estafando al viejo. Y trabajó 14 años, el viejo le hizo casar con 2 mujeres que se la sacó de encima. Y entonces, ahora, ¿qué hizo agarró y le hizo una triquiñuela, que yo los invito a que lo lean, da risa la historia, cómo lo engrupió al viejo y terminó sacándole todo lo mejor de la hacienda a Labán y se la quedó él. Así que se hizo millonario Jacob a costilla de
su suegro Labán. Miren qué lindo yerno este. Menos mal, Dios, que no tengo 3 yernos que son amorosos, bárbaros, porque si me toca uno como este, me muero. Imagínense, Bueno, ese era el yerno que tenía Labán. Y vuelvo a repetir, Labán no era buena mandarina. Pero bueno, nos dice que se hizo rico. Y lo que llama la atención es que cuando sale de la casa de Labán, no presentó los diezmos que había prometido. Es más, ustedes se van al capítulo 31, verso 54, donde dice que inmoló víctimas, sí, es decir, holocaustos. Noten que no se menciona los diezmos que no son ofrendas sacrificiales, atenti. Dice que ofreció holocaustos y luego en el verso 54, en la segunda parte, dice, y llamó a sus hermanos a comer pan. Dice, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. ¿Se dio cuenta que no presentó los diezmos que había prometido? ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Dónde están los diezmos que había prometido a Dios cuando tenía un susto bárbaro? Y la razón es porque el voto que este señor había hecho fue pura palabra del miedo que tenía. Y entonces para aplacar a Dios, ¿no es cierto? Porque estaba así, entonces largó de la boca, Señor, mira, no me toques. Yo, si estás conmigo, yo entonces te voy a adoptar mi Dios y además te voy a dar del todo lo que me des, el 10% te lo voy a dar a ti. Propio de un manipulador como este caballero. ¿Saben una cosa? Que hoy hay mucha gente que manipula las escrituras como Malaquías capítulo 3 para negociar con Dios. Y lo triste del caso es que, ojo, no estoy hablando de las personas, ya lo indiqué la semana pasada, que hay personas que practican el diezmo y lo hacen con un corazón sincero, ¿no? Yo no estoy agarrándome con esa gente, elogio eso, personas que hacen las cuentas y destinan un fondo de sus salarios para contribuir a la obra y le animo a que lo haga. Háganlo eso es correcto. Es más, hasta cierto punto es una obligación moral. Pero ya vamos a hablar de ese asunto, pero no un impuesto, una obligación impuesta a las personas y que sea numérica, exacta. Y que otra vez va a parar al bolsillo de los pastores estos que hay ahora, que dicen, bueno, el libro de Levítico dice que hay que traerle los diezmos a los sacerdotes y nosotros somos los sacerdotes y se agarran todo el diezmo, toda la platita de la gente y se la meten en el bolsillo. Bien nos dijo Pedro, estas son palabras solemnes y terribles, ¿no? En el segunda de Pedro capítulo 2 verso 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, y acá le hablo a estos pastorcitos y apóstoles, agárrate y ajusta el cinturón porque el Señor dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Déjenme ponerlo en estos términos, sobre tú ya de largo tiempo la condenación no se tarda y tu perdición no se duerme. Para temblar es eso. Eso lo dijo el apóstol Pedro, no lo digo yo. Hermano querido, este pasaje bíblico no es una enseñanza para la iglesia de traer los diezmos. Es una locura, es un disparate lo que estamos haciendo con la Escritura. Tampoco es un texto que de alguna manera corre paralelo a Levíticos 27, donde sí tenemos un mandato a traer los diezmos al pueblo de Israel. Pero, atenti, este pasaje no avala lo que dice Levíticos 27. No se puede utilizar esto como un puente de reforzamiento a lo que se le dice en la ley. Y mucho menos, todavía, de utilizarlo de alguna manera para probar Malaquías capítulo 3, que por cierto, Malaquías se trata de una reprensión al pueblo de Israel por no haber cumplido la ley. El Levíticos 28 o 27 que ordenaba traer los diezmos al pueblo de Israel. La iglesia todavía no está establecida, no existe todavía en ese entonces. Así que bueno, hacemos ese tipo de cosas raras con las escrituras para llevarnos a cumplir una ceremonia, un asunto que no nos corresponde a la iglesia de Jesucristo. En definitiva nos damos cuenta que este pasaje no se inspiró, o no lo inspiró Dios, debo decir, porque es Dios el que inspira las escrituras, para enseñarnos a nosotros en el siglo XXI a diezmar en la iglesia.
Yo sé que algunos van a patalear y van a decir, no, pero ¿cómo? Tenemos que diezmar y qué sé yo. Bueno, discúlpeme, usted podrá hacer lo que usted quiera con las Escrituras, pero este texto bíblico, usted ve claramente allí que no está destinado para la iglesia, no es una enseñanza a la iglesia, es palabras que Jacob le dijo a Dios, no a la iglesia, no a sus hijos, no a su familia, no a nadie, ni siquiera al pueblo que vendría de sus lomos. Es algo que le está diciendo él a Dios por el susto que tenía. Y que en definitiva este timador nunca cumplió. A lo menos no tenemos ninguna referencia bíblica que este hombre haya cumplido alguna vez ese voto que le hizo a Dios en esa ocasión. Así que no hay nada digno de elogio en Jacob en esta etapa de su vida. Y es por eso que lo tenemos que dejar de lado y no imite a este hombre trayendo los diezmos como hizo Jacob, porque está haciendo lío. Bueno, macanudo, pero ¿y entonces cuál es la enseñanza del texto? Porque si no enseña, como dicen algunos, acerca del diezmo para la iglesia, todavía tenemos un compromiso. Y tenemos que sentarnos y ver entonces de qué habla el texto para poder sacar algo favorable para nosotros. Porque el Señor, en fin de cuentas, lo que hace es inspirar las Escrituras para dejar algo para nuestras vidas. Entonces la narrativa sí nos enseña algo. Así que la enseñanza acá no está en lo que dijo Jacob a Dios, sino lo que le dijo Dios a Jacob. Esto es algo terrible, pero nosotros en lugar de mirar lo que Dios le dice o le declara a Jacob, pasamos de largo a Dios y vamos y nos concentramos en lo que Jacob le dice a Dios y entre eso el tema del diezmo. Pero a ver, yo no sé cómo es que nosotros hoy pasamos de largo la cruz, pasamos de largo las palabras de Dios, pasamos de largo el sacrificio, pasamos de largo todo lo que realmente es el corazón del Evangelio y terminamos prestando atención a las cosas secundarias que no sirven para nada, francamente. Nosotros escuchamos lo que dijo Jacob, que nada tiene que ver, vuelvo a repetir, con la iglesia, y que era una fechoría, y pasamos de largo lo que Dios le está diciendo a Jacob. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Jacob? Bueno, verso 14 dice, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Algunos se quedan con la visión, miden qué altura tenía la escalera, de qué material estaban hechas, se alegoriza de que, bueno, los ángeles iban de abajo para arriba y después de arriba para abajo, no al revés, porque significa que Dios estaba presente con Jacob, bendiciéndolo, qué sé yo. Está bien, bueno, muy lindo todo eso, muy espiritual, pero ese no es el enfoque, el corazón de todo el incidente. Eso es la introducción del incidente. El propósito es lo que Dios le está diciendo a Jacob. Pero no, miramos la escalera y soñamos nosotros, a ver si por casualidad me han dicho, sí, señor, pastor, mire, estuve soñando y soñé con una escalera. ¿Y la palabra de Dios qué? Y pasamos de largo la palabra de Dios. Leemos los sueños y no abrimos la Biblia. Bueno, acá, mi querido, si te quedas mirando cuánto medía la escalera o si estaba hecha de fierro o de madera, estás perdiendo el objetivo. Acá el asunto no es la visión esa, sino lo que Dios le está diciendo a Jacob. Ese es el corazón del asunto. Pero no, pasamos de largo todo eso. Nos vamos derecho a la visión o a los diezmos. Pero de la palabra de Dios no se dice absolutamente nada. Así que todo este incidente tiene que ver con la promesa de Dios. Si buscamos, a ver, ¿cuál es el gol de todo esto? Es que Dios está haciendo, o está renovando, debo decir, una promesa. Y la inspiración lo que quiere es clavar en nuestras sienes esto, la promesa que Dios le está haciendo. Y esta es una promesa que viene desde los mismos comienzos de la civilización humana. No es una promesa que le está haciendo Dios a Jacob. Ya la estuvo dando repetidamente anteriormente. Estuvo dando esta promesa y se la está confirmando ahora a Jacob. Así que tenemos que mirar mucho más allá de este incidente. Dios, en un sentido, le da una luz
de esperanza allá en los comienzos. ¿Se acuerdan cuando el hombre había pecado y había perdido su relación con Dios por causa de ese pecado? Y entonces el hombre, ahora sumido en tremenda desesperación, Dios le va a dar una gota de esperanza a ese hombre perdido y arruinado. Y lo encontramos en el capítulo 3, verso 15, cuando Dios le dice, por ejemplo en el caso de Eva, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Y quiero que observen que acá en el versículo 14 menciona que todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, le dice a Jacob. Dios le había dicho a Eva, entonces, otra vez: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aparece la palabra simiente, la palabra será, que significa semilla. Aparece otra vez este concepto en Génesis capítulo 22, verso 18, cuando Dios le hace esta promesa ahora a Abraham, el patriarca, diciéndole: en tu simiente serán, noten ustedes, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. La palabra simiente en Génesis capítulo 3 y en Génesis capítulo 22 está en singular, no simientes en plural, sino una. Luego aparece al hijo de Abraham, a Isaac, y le dice en el capítulo 26, verso 4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, en singular. A Eva se le habló de una simiente, a Abraham se habló de una simiente, ahora a Isaac se habla de una simiente. Y tenemos este caso de cuando Dios se le aparece en esta visión a Jacob y le dice, capítulo 28, verso 14: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Otra vez, tomen nota, esa idea de simiente, y ojo, está en singular. Mi querido hermano, si leemos bien la Biblia, tenemos que prestar atención a estos marcadores de la inspiración. Por algo tenemos esa declaración de Dios a este bribón, a este señor que dejaba mucho que desear, vuelvo a repetir, en esta etapa de la vida, porque eventualmente le cae la ficha a Jacob y pasa a ser un hombre ya como corresponde. Pero ahora, en este momento, no, de ninguna manera. Lo que podemos ver entonces acá es un intento deliberado de parte de las Escrituras de proclamar una promesa gloriosa a hombres falibles, a hombres que habían estado afectados por causa del pecado. Porque Abraham e Isaac no fueron buena mandarina tampoco. Abraham fue el padre de la fe, pero no dice que fue un hombre perfecto. Fueron hombres que quedaron afectados por el pecado. Abraham también fue un pillo, que por poco mete en un serio problema a su propia esposa con el rey de Egipto. Era un mentiroso. Él no quería, quería zafar de una situación que era de viso casi político. Y entonces se metió puso a la mujer en una situación muy comprometida. Gracias que Dios preservó la integridad de Sara y de Abraham, y aún de el faraón de Egipto. Si no, se hubiese armado un lío bárbaro. Gracias a Dios, no gracias a Abraham. Así que cuidado, no es para sacarse el sombrero a Abraham y decir, era un tipazo este señor. Isaac tampoco. Así que cuidado con esto. Estos fueron hombres todos falibles, afectados por el pecado. Ninguno de estos hombres, ninguno, y ninguno en todas las Escrituras recibieron las promesas. Hombres que recibieron las promesas eran hombres que las recibieron porque eran dignos de recibir algo de Dios, de ser llamados justos ante la justicia soberana de Dios. Todas estas personas pecaron de alguna manera en forma grosera. Esto es lo que el apóstol Pablo argumenta cuando escribe a los romanos. En el capítulo 3
presenta la acusación al hombre raza. Está diciendo que tanto judíos como gentiles, todos somos responsables de culpa delante de Dios. Pablo dice, no hay justo, ni aun uno. ¿Cómo? ¿Y Abraham? ¿Y Job? No decía Job, mire que este hombre es justo. Sí, justo en cuanto al estándar de los hombres. Pero cuando se medía con la justicia divina, no hay un justo en la historia de la humanidad. Todos, dice Pablo, se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera una sola persona. No hay acá adentro, no hay afuera, no hay en la historia, no entre los patriarcas o después en el tiempo de la ley, en el tiempo monárquico, en los tiempos de Jesús, posteriores a Jesús. No existe una sola persona que ante la justicia de Dios pueda decir, pasó el examen. Estamos todos en serios, gravísimos problemas. Si bien es cierto que la tesis de Pablo, vamos a ser justos con la hermenéutica, ¿no es cierto? Pablo va dirigido a Israel, el Israel de su tiempo, digamos, que pensaba todo lo contrario a lo que decía el apóstol Pablo, que ellos mediante el cumplimiento de la ley se justificaban delante de Dios. Y Pablo quiere mostrarles que no, que tanto gentiles como judíos tenemos que ser justificados a través de la obra de Cristo, de lo contrario estamos todos en serios, en gravísimos problemas. Y la evidencia de que no hay hombre justo la tenemos justamente en este Jacob. Miren lo que está haciendo este señor. A pesar de eso, y por un acto de la pura gracia de Dios, no los actos benefactores de los hombres que hacen a favor de Dios de alguna manera, el Señor nos deja una bendita promesa. Nos dice allí, nos habla de la venida de una simiente en singular. Una simiente. Hay alguien que viene. Aquellos patriarcas tuvieron una descendencia numerosa, tal como lo describen los pasajes bíblicos. Pero el escritor, si bien es cierto que menciona que van a tener una gran prole, sin embargo va dirigiendo la vista en el tiempo y se va enfocando en una sola persona. Una persona en la cual se harán a ser benditas todas las familias de la tierra. Algunos intérpretes, algunos eruditos, llama la atención cómo se enfocan estos temas, ¿no? Algunos intérpretes dicen que cuando se habla acá de la simiente y se interpreta como una simiente distante, que se exagera un poco las cosas, para ponerlo de una forma breve. Y lo que dicen es que muchas veces cuando se habla en el Antiguo Testamento de simiente se refiere a una prole inmediata, un hijo directo de la persona, y que se traduce con la palabra simiente en singular. Y hay pasajes bíblicos que, hay que estar de acuerdo con eso, que sí, que hay pasajes que respaldan la idea de que cuando se usa la palabra simiente en singular, hace referencia a un descendiente directo e inmediato a la persona que se le otorga esa simiente. Por darles dos ejemplos, porque no me voy a entretener con esto, yo no estoy de acuerdo con esa postura y les voy a explicar por qué, pero a lo menos dos ejemplos para que entiendan cómo plantean esto algunos de los eruditos, algunos de los comentaristas o intérpretes. En el capítulo 4, verso 25, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Set, el tercer hijo de la familia. Y le llamó Set porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo. Y esa palabra hijo es Zerah, que quiere decir simiente. Es la palabra simiente, la misma que aparece en el capítulo 3, verso 15. Dice, entonces, me ha sustituido otro hijo, otra simiente en singular, en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, acá Eva está usando la palabra simiente en singular para referirse a su hijo inmediato, que es Abel. Abel, es Set, que suplanta al hijo ausente que fue asesinado por Caín. Bueno, pero acá hay un problema con este uso, este pasaje. En primer lugar, que no es Dios el que está diciendo que esta es una simiente. El texto mismo nos dice que fue Eva la que dijo, no Dios. Es Eva, otra vez, dice, porque Dios dijo ella, eso es el texto, lo que lo dice entre paréntesis,
Dice, Dios, dijo Eva, me ha sustituido otro hijo, otra simiente. Así que no podemos usar este pasaje bíblico para sostener la teoría de que cuando la Biblia habla de simiente en singular, se refiere a veces a un hijo inmediato. Porque en este caso no es Dios usando el término simiente, sino Eva que interpretó en esos términos, probablemente interpretó que este hijo Set era la simiente prometida del capítulo 3, verso 15, según conectan algunos exégetas, otra vez, eso está para discutirse, pero este es uno de esos pasajes que utilizan para justificar que mirar la simiente como algo futuro no es necesariamente lógico. Otro pasaje que se utiliza es capítulo 21, verso 13 de Génesis. Yo creo que estoy sonando es muy pesado esto, ¿no? Pero tomen atención porque es importante. Dice, y también del hijo, es decir, la palabra simiente en singular, del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. En este caso es Dios el que hace la promesa, ¿no es cierto?, Abraham. Pero fíjense ustedes que se está refiriendo a Ismael, y acá Dios es específico a qué se refiere cuando habla de simiente. No es una palabra suelta, colgada así a la interpretación de cada uno, sino que Dios mismo está diciendo a Abraham que de esa simiente, ese hijo, va a ser una gran nación y se estaba refiriendo a Ismael. Pero otra vez, el texto es específico. ¿Me van siguiendo? Ahora van a ver por qué les estoy diciendo estas cosas. Los otros pasajes que yo les leí al principio y que se refieren de simiente en forma singular y está hablando de una promesa específica, noten ustedes que ante todo se refiere a una persona porque usa la palabra en singular. Y segundo, nos está diciendo que en esa persona van a ser benditas todas las familias de la tierra. Cuando se utiliza la palabra simiente en singular para referirse a un hijo directo e inmediato, jamás ese hijo inmediato fue bendición a todas las familias de la tierra. Fueron de gran bendición a Israel, por ejemplo, David. Salomón fue de bendición también, fue la época, digamos, de oro de la nación. No había guerras, tenían plata para tirar para arriba, pero sin embargo no fue de bendición a todas las familias de la tierra. Así que encontramos que en este uso de la palabra simiente en singular se agrega allí una cláusula que lo separa de todo el resto de los casos en el Antiguo Testamento en que se utiliza la palabra simiente de un hijo directo e inmediato de la persona mencionada. Esta simiente, este hijo, es uno que va a venir en el futuro y va a ser de bendición a todas las familias de la tierra. Esto no quiere decir que va a bendecir a todos los hogares, se está refiriendo a toda raza, judíos y gentiles. Está hablando en términos genéricos, ojo con eso. Por otro lado, y para cerrar el asunto, es que el mismo Nuevo Testamento nos está diciendo que cuando se habla de esa simiente, no está hablando de un hijo directo inmediato, sino de uno que había de venir. La persona de Cristo Jesús. Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, en la carta que le manda a los Gálatas en el capítulo 3, verso 16, dice estas palabras. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Y termina Pablo haciendo la conclusión, y nos dice, la cual es Cristo. Así que tenemos el aporte gramatical, donde se nos dice en el Antiguo Testamento que esta simiente que se le prometió a Abraham, Isaac y Jacob ahora, en esta simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahora nos dice el Nuevo Testamento que esa simiente a la cual se habla en el Antiguo Testamento apunta a la persona de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces lo que tenemos acá en Génesis 28, en el verso 14, es la promesa de un Salvador que será de bendición a todas las familias de la tierra. No una enseñanza a traer los diezmos a la iglesia. Cuando nosotros ponemos la atención al tema de los diezmos, que es algo que dijo Jacob, pasamos de largo el corazón de la revelación divina.
Dios está confirmando la venida de un Salvador a este mundo. Se la hizo a Eva, se la hizo a Abraham, se la hizo a Isaac y ahora el nieto de Abraham, que es Jacob. Se repite, se renueva esa santa y gloriosa promesa que hablaba de uno que había de venir y que vino hace 2000 años atrás a dar su vida por todos nosotros para salvación y vida eterna. Noten ustedes que en su ignorancia teológica, otra vez, Jacob pensaba que Dios es un Dios geográfico. Dice el verso 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Este lugar. Así que es el Dios del sitio. Esa era la idea. No pensaba en un Dios, omnipresente, un Dios que está en todo lugar. No, se manifiesta en este sitio. Acá lo encontré a este Dios. Acá se me manifestó este Dios. Por eso puso ahí una señal, una piedra, para de alguna manera reconocer que ese sitio marca la presencia de este Dios. Cuando en realidad todo el texto es coronado con una frase que es, otra vez, el corazón palpitante de todo esto. En el verso 13, donde dice, yo soy Jehová. Yo soy Jehová. No quiero explayarme con el uso Jehová acá, que es el nombre que se utiliza en la Biblia para designar la relación que tenía Dios con su pueblo. Hay otro nombre que es Elohim, que habla del Dios trascendente, pero el nombre Jehová es el nombre que hace referencia a la relación que existe Dios con los escogidos suyos. Noten ustedes que cuando dice yo soy Jehová, nos habla en el contexto de el Dios de tus padres. Verso 13, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. En otras palabras, no es el Dios de un lugar, no es Dios de las piedras, es Dios de hombres, Dios de seres humanos creados a la imagen de Dios. No es un Dios localizado en un tiempo, sino que trasciende el tiempo. Este era el Dios de tu abuelo, este fue el Dios que adoró tu padre. No es el Dios de acá o el Dios de tu casa, no es el Dios que está en toda persona, en todo lugar, es un Dios que trasciende. A veces nosotros tenemos la idea que Dios ocupa un sitio específico. Vamos a la iglesia a encontrarnos con Dios. Voy a ver si me encuentro con Dios en el templo. A Dios lo metemos adentro de un cuarto. Jesús dijo, cuando quieras orar, métete en el cuarto, cierra la puerta y ahí Dios te va a escuchar. Como que Dios me está esperando, ¿no es cierto? En el closet de la casa. En el crawling space, ¿no? Es el que gateamos para entrar y guardar los chunches, las cosas. Y ahí nos metemos. Ahí encontramos a Dios. No, mi querido hermano, Dios es un Dios trascendente, es un Dios que está en todo tiempo, en todo lugar, es un Dios que es omnipresente. Pero a veces tenemos esa idea equivocada de que a Dios lo encontramos en la casa del pastor o en la iglesia. Si no viene el pastor, Dios no está. Entonces, pastor, venga porque necesito que oren por mí para que el Señor me escuche. Cosas por el estilo. Y claro, hay hoy día pastores que alimentan ese tipo de dependencia, ¿no? De decir, tiene que venir el apóstol a bendecir mi casa. ¿Really? ¿El pastor bendice su casa? ¿No la bendice Dios? El apóstol tiene que traer a Dios de la mano porque es el Dios que saca del santuario y lo lleva en el bolso para ir a bendecir su casa. Es una teología disparatada. Dios es el Dios de todos. 2, el Dios de la tierra. Noten que dice en el verso 13, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Solamente el dueño de esto puede decirle, esto que es mío, te lo doy. Le está dando lecciones a Jacob de qué clase de Dios es este que le está apareciendo. Él es el dueño de la tierra, por eso tiene toda la autoridad para decirle, esta tierra donde estás aquí acostado, te la voy a dar. Y nos volvemos a repetir y hacemos énfasis que no es porque Jacob era un tipazo, porque este no merecía nada. ¿Qué hizo él para merecer la tierra? Si era un sinvergüenza, no tenía deuda con Dios ya. Y sin embargo Dios dice, a ti te daré la tierra. Y se la da porque había prometido ya
a Abraham que en el capítulo 12 le iba a entregar la tierra. Una cosa tremenda, ¿no? Dios decide qué hacer con la tierra, no nosotros. No somos nosotros los que decidimos acerca de nuestros bienes. Los recibimos de Dios. Son de la mano de Dios para nosotros. Haz un buen uso que glorifiquen a Dios, porque va a pedir cuenta de tu mano. Cuidado con eso. Número 3 es el Dios de la salvación, cuando dice, yo soy Jehová. ¿Quién es Jehová? El Dios de la salvación. En el versículo 14 le dice, miren, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, etc. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿De qué está hablando esa simiente? Está hablando de aquel que va a traer salvación al hombre que perdió su comunión con Dios. Es un Dios que trae redención. Le está dando esperanza, aunque Jacob todavía no ve esto, no lo entiende. Nosotros ahora, por toda la revelación orgánica de Dios, podemos entender el plan completo. Que esa simiente era el bendito Salvador de los hombres, que vino a dar la vida por nosotros. Esa es la bendición que se proclama. Claro, a ver, lo que la gente hace es pensar en la bendición terrenal, ¿no? Dios dijo ahí, bueno, voy a bendecir tu tierra, te vas a extender por todas partes, te vas a forrar los bolsillos, vas a tener una gran hacienda y tus hijos. Y nos quedamos ahí. Y perdemos de vista la bendición de las bendiciones, que es la salvación, la simiente que va a venir para darnos vida eterna. Hoy, mi querido, pasamos de largo esa bendición. Igual que hacía Jacob y toda la gente que pasó por este mundo. Por supuesto que es una bendición recibir la tierra. Por supuesto que es una bendición de tener una gran hacienda. Es una bendición cuando Dios nos bendice con cosas materiales. Claro que es una bendición cuando Dios nos bendice con buena salud para disfrutar esas cosas. Pero si eso es el todo de tu vida, no estás entendiendo nada. La bendición más grande es estar a lo mejor enfermo, pobre, miserable, pero saber que en esa cruz Dios perdonó mis pecados y voy a entrar en las mansiones eternas y no tener los bolsillos cargados de plata y con buena salud y te vas de cabeza al infierno cuando cierres el ataúd. Pero eso es lo que prometen algunos. Y no estoy acá promoviendo la miseria y la pobreza. No, Señor, no me malentienda. Es cuando buscamos la riqueza en lugar de buscar la gloria de Dios en la bendita redención. La bendición mayor y real que tú y yo podemos recibir, esa bendita promesa que Dios nos dio, es Jesucristo. No hay bendición más grande. Si tú crees que hay otra cosa que puede empardar o mayor que Cristo Jesús, bueno, no estás entendiendo nada de lo que quiere enseñarnos la Biblia. Y por último, Dios es el respaldo constante. Noten lo que dice el Señor. Le da la promesa, pero ¿y qué mientras se cumple esa promesa? ¿Qué va a hacer de Jacob? Porque muy lindo escuchar de que Dios dice, bueno, voy a mandar una simiente, ¿no es cierto? En esa simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Bueno, está bárbaro, qué lindo, un aplauso para Dios. Nos entusiasmamos, pero ¿y ahora? Mañana mis hijos tienen que comer. Pasado mañana, la semana que viene, el mes que viene, ¿cómo voy a vivir mientras estoy en este paraje? Un hermano que me quiere cortar la cabeza, el viejo se murió, mamá ya tiene canas, reuma, qué sé yo. ¿Cómo hago yo para vivir todo esto que tengo? Si viene el loco de mi hermano, me mata a mí, mi familia, mi hacienda. ¿Cómo me manejo yo ahora? Bueno, miren lo que le dice el Señor a este hombre. Versículo 15 dice, he aquí, yo estoy contigo. No dice voy a estar. Estoy, Jacob, contigo. Y ojo, vuelvo a repetir, no porque Jacob sea un hijo predilecto, un hijo extraordinario, vamos, un sabandija. Pero Dios dice, había hecho la promesa de que este sería mayor a su hermano, y le dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Es decir, por el hecho de que estoy contigo, te voy a guardar a donde quiera que fueres. Vuelve a la casa de Saúl. De su hermano, y ahí Dios lo salvó. El otro le cambió el corazón, lo fue a recibir. Este pensaba que le iba a sacar la cabeza, el otro vino a abrazarlo y qué sé yo, a levantarlo en el aire.
¿Dónde estuviste? ¿Me querés decir que te anduve buscando? Dice, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya, y esto es lo que me llama la atención, dice, no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo digo una cosa para los campeones y amigos arminianos, discúlpenme, no la ironía, pero ¿a dónde van a parar la doctrina del libre albedrío? ¿Me quieren explicar? Porque acá lo que dice el Señor es, se va a hacer lo que yo digo. Otra vez, noten que dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así que todo lo que Dios dijo que va a hacer, no interesa lo que decida Jacob, Esaú, los hombres, Labán, qué sé yo, ¿a dónde van a parar estos que dicen que Dios actúa según o movido por la decisión de los hombres? Miren, no me vengan con cuentos chinos. Dios es soberano. Dios está en control. Dios es nuestro respaldo constante. Este hombre no merecía la presencia de Dios y sin embargo Dios, porque hizo una promesa por sí mismo, no porque los hombres lo merezcan, sino que juró por sí mismo que va a levantar esa simiente. Y Dios lo que está haciendo es llevando a cabo ese plan perfecto que termina en la cruz y preservó a los hombres de quienes venía esta línea, para que el Señor Jesucristo venga, esa simiente se cumpla. Era el propósito, era el plan soberano y maestro de Dios. No el tema de los diezmos. Acá nada tiene que ver los diezmos con lo que quiere enseñarnos la narrativa. No te dejaré, no te voy a dejar. Y no te dejaré hasta que no haya hecho, hasta que no cumpla lo que te he dicho. Lo que te estoy diciendo se va a cumplir y se cumplió hace 2000 años atrás. Y qué hermoso, porque el apóstol Pablo después de la cruz nos escribe y nos dice estas palabras que para mí son un consuelo tremendo, porque dice Pablo, doy gracias a mi Dios, no a los creyentes, sino a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Y luego agrega en el verso 6, estando persuadido de esto. Y mire lo que dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo no la perfecciono, el pastor no la perfecciona, el apóstol, los hermanos, Dios. Dios es el divino alfarero. Dios ayudó a Jacob a dejar de ser el delincuente que era en esta etapa y llegó a ser después un gran hombre, el padre de la nación. Y con nosotros Dios trabaja de la misma manera. Dios empezó la obra en nosotros y Dios va a llevar adelante la obra porque es nuestro respaldo constante, es nuestra garantía. En Él depende todo el trayecto de nuestra vida cristiana. Déjate de pavadas con esto del diezmo, por favor. Mira lo que te está mostrando este texto glorioso. Y no de poner los ojos en algo que respalda una cosa que otra vez las escrituras no avalan para nada. ¿Quiere decir que la Biblia no habla del diezmo? Sí habla del diezmo, pero el diezmo es Israel, no la iglesia. Y este pasaje bíblico es deshonesto utilizarlo para probar que la doctrina del diezmo tiene que ser impuesta a la iglesia. Este pasaje ni siquiera habla del diezmo. Este pasaje habla de esa bendita promesa de Dios que nos está hablando de ese con el cual y a través del cual van a ser bendecidas todos los pueblos. Y nosotros, pueblo latinoamericano, hemos sido bendecidos con ese hermoso mensaje, esa simiente gloriosa que pronunció el Señor en el pasado a los patriarcas y que un día se nos presentó a nosotros y el Espíritu Santo abrió nuestros ojos y nuestro corazón para contemplar esa bendita cruz, esa bendita simiente que ahora bendice nuestras vidas y nos otorga la vida eterna. Y en lugar de traerle unos centavos, le traemos todo lo que soy, todo lo que tengo, y lo derramo a sus pies para decirle, gracias, oh Dios, por el cumplimiento fiel de tu promesa, que cumplió hace 2000 años atrás, y que seguirá cumpliendo porque todavía tenemos la promesa de que seremos transformados y entraremos en la gloria del cielo cuando el Señor cierre los libros de la historia. Eso es lo que nos enseñan estos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. 3 pasajes en Génesis. Ninguno de ellos nos enseña a diezmar. Todos nos enseñan a mirar, a dirigir nuestros ojos a la refulgente gloria de nuestro bendito Dios y su promesa
cumplida en Cristo Jesús. A Él le debemos dar la gloria y nuestras vidas. Padre Celestial, gracias por la experiencia de Jacob, pero especialmente gracias porque en lugar de prestar atención a las palabras de Jacob, de un bribón, queremos prestar atención a tus palabras en ese incidente, tus promesas. Algunos miran a Jacob, nosotros miramos a Dios. Algunos miran las palabras de Jacob, nosotros miramos y atendemos tu palabra. Algunos miran, Señor, una promesa que nunca aparentemente se cumplió, traer diezmos para ser bendecidos, un negocio con Dios. Nosotros miramos el pago eterno que se hizo en tu Hijo Jesucristo por una deuda que jamás podíamos saldar, y es la culpa de nuestro pecado. A ti, Señor, nos acercamos. A ti levantamos nuestros ojos y nuestras almas. A ti, oh Dios, te damos la gloria y la honra. Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.